Anatomía y Fisiología, Alejandro García Arriaga, Nancy Martínez Briceño, Evidencia de aprendizaje, corazón y nutrición. Describe el ciclo cardíaco desde la entrada de la sangre en la aurícula derecha hasta la salida de la arteria aorta. El corazón es un órgano musculado que bombea sangre a todas las partes del cuerpo. El lado derecho del corazón recibe sangre pobre en oxígeno de todas partes del cuerpo y la bombea hacia los pulmones. El lado izquierdo recibe sangre rica en oxígeno y la regresa hacia el cuerpo. El ciclo cardíaco tiene dos fases, diástole y sístole. Durante la diástole, el corazón se relaja y es cuando se llenan las aurículas. Durante la sístole, los ventrículos se contraen y bombean la sangre para regresarla al organismo y a los pulmones. Del lado derecho entra sangre pobre en oxígeno. Cuando la aurícula derecha se llena, la válvula tricúspide se abre. Esta se abre y se llena el ventrículo derecho. Cuando esto sucede, la válvula tricúspide se cierra para evitar que la sangre se regrese. Cuando el ventrículo derecho está completamente lleno, se contrae y la válvula pulmonar se abre. El ventrículo derecho impulsa o bombea la sangre que va hacia los pulmones. De igual manera, de la aurícula izquierda entra la sangre y se abre, ya que está llena la aurícula izquierda, se abre la válvula mitral, dejando pasar la sangre al ventrículo izquierdo. Cuando esto sucede, la válvula se cierra. El ventrículo izquierdo se contrae y la válvula aórtica se abre, dejando pasar la sangre que bombea hacia el organismo. ¿Cuántos tipos de circulación se conocen y cómo se llaman? La circulación humana es doble. Se conocen dos tipos de circulación. La circulación mayor o pulmonar, que es la menor, y la sistémica o la mayor. La pulmonar se le llama al trayecto que realiza la sangre a partir del ventrículo derecho hasta llegar a la aurícula izquierda. Desde el ventrículo derecho la sangre venosa es impulsada hacia la arteria pulmonar que la lleva directamente a los pulmones. Al llegar a los alvéolos pulmonares se lleva a cabo el intercambio gaseoso o hematosis de sangre oxigenada que regresa por las 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas, hacia la aurícula izquierda. La circulación mayor es el recorrido que hace la sangre desde el ventrículo izquierdo hasta la aurícula derecha. La sangre ya oxigenada en los pulmones llega al corazón y por la válvula aórtica abandona el ventrículo izquierdo para llegar a la arteria aorta y de ahí parte para llevar a todo el organismo oxígeno y nutrientes. ¿Cuál es la anatomía estructural de las arterias, arteriolas y capilares? Para las arterias, están formadas de 3 capas de tejido: la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Los capilares con una longitud aproximada entre 0,5 y 1 milímetro constituyendo el vínculo entre las arterias y las venas.
Estos vasos sanguíneos tubulares y carentes de músculos están formados por una fina capa que se llama de células que se llama endotelio. Esta separa la sangre y el tejido entre sí y cumple además otras funciones. De esta manera, el endotelio permite el intercambio óptimo de nutrientes y oxígeno, productos del metabolismo entre la sangre y el tejido. Las paredes de los capilares están reforzadas por una lámina basal y otras células de apoyo. El diámetro de los capilares depende del riego sanguíneo y del órgano. Varía entre los 0,005 y los 0,015 milímetros. ¿Qué son y qué función tienen las venas, arterias, arteriolas, capilares, venas y vénulas? Los vasos sanguíneos se clasifican en 5 grupos. Las arterias son las encargadas de llevar la sangre desde el corazón hasta los órganos. Esta sangre lleva oxígeno. Esta sangre está transportando el oxígeno y los nutrientes también. Se le denomina arterial u oxigenada y proviene de la circulación mayor. Estas arterias son gruesas, ¿no? Y son ligeramente elásticas. Soportan mucha presión. Los músculos de sus paredes, que son del tipo músculo liso, les permiten contraerse y dilatarse para controlar la presión arterial. También controlan la cantidad de sangre que llega a los órganos. Otras son las arteriolas. Estas son el resultado de ramificaciones de las arterias. Son como las ramitas de las arterias. Conducen sangre a los capilares. Sus paredes están formadas de músculo liso y son las que oponen mayor resistencia al flujo sanguíneo. Esta constricción sirve para reducir la presión de la sangre al entrar a los capilares. Los capilares son otros y son vasos de paredes finas que comunican las arteriolas con las vénulas. Se caracterizan por el intercambio de oxígeno y también de sustancias nutritivas en los tejidos. Los productos de desecho y dióxido de carbono regresan de los tejidos a las vénulas y son los que se encuentran en mayor cantidad en los tejidos activos. Tenemos también a las vénulas. Estas son las que recogen la sangre de los capilares. Cuando las vénulas se van uniendo, van formando las venas. Poseen las mismas capas que las venas, la túnica externa o la adventicia, la capa media y la íntima o endotelio. Tenemos también a las venas. Estas llevan la sangre desde los órganos y los tejidos hasta el corazón, excepto en las venas que conforman la vena porta, que se dirige primero al hígado y a los pulmones, donde se intercambia el dióxido de carbono con el oxígeno del aire inspirado. Esta sangre se llama venosa y es de color más oscuro. Poseen válvulas unidireccionales que impiden el retroceso de la sangre. Las venas de la circulación general traen sangre de todas las regiones del cuerpo al atrio derecho del corazón, incluyendo las venas que se vacían en el corazón, las que van a la vena cava superior. ¿Qué porcentaje de sangre se encuentra en promedio en los diferentes componentes del sistema circulatorio? ¿Qué porcentaje de sangre se encuentra en promedio en los diferentes componentes del sistema circulatorio?
El flujo sanguíneo está distribuido en todo el cuerpo, en diversos territorios, mediante las diversas ramificaciones del sistema arterial. En algunos territorios el flujo es relativamente constante, como en el territorio cerebral. Aquí dice que el flujo en el territorio cerebral es un total del 13% y en el renal de un 19%. En otros es dependiente de la actividad funcional, como en el territorio coronario, que es el 4% que aumenta con la frecuencia cardíaca. El esplátnico 24% en los periodos digestivos, aumentando en los periodos digestivos. El territorio muscular es el 21% en reposo y mucho mayor durante el ejercicio. El territorio cutáneo es el 9%, normalmente aumentando con el calor y disminuyendo con el frío. Estas son las presiones en las distintas porciones de circulación. Como el corazón bombea la sangre continuamente hacia la aorta, la presión media en este vaso es alta, con una media en torno a los 100 mililitros de mercurio, además con un bombeo cardíaco en pulsátil. La presión arterial alterna entre la presión sistólica de 120 y una diastólica de 80 mililitros de mercurio. A medida que el flujo, la presión de los capilares sistémicos varía entre 35 cerca de los extremos anteriores hasta tan solo 10 mililitros de mercurio cerca de los extremos venosos, pero la presión media funcional es en la mayoría de los lechos vasculares es de 17 mililitros de mercurio aproximadamente. En las arterias pulmonares la presión es pulsátil al igual que en la aorta, pero la presión es menor. La presión sistólica pulmonar alcanza un promedio de 25 mililitros de mercurio, con una presión arterial de solo 16 mililitros de mercurio y la diastólica 8 mililitros de mercurio. La media de la presión pulmonar capilar alcanza un promedio de solo 7 mililitros de mercurio. Enuncia la teoría básica del sistema circulatorio con sus 3 principios y explícalos. La primera sería que la velocidad del flujo sanguíneo en cada tejido del organismo casi siempre se controla con precisión en relación con la necesidad del tejido. Esto quiere decir que, por ejemplo, los órganos, los tejidos que son más activos, pues necesitan un mayor aporte de nutrientes y un mayor flujo sanguíneo. Por el gasto cardíaco esto no sería posible. No sería posible aumentar el flujo en todo el organismo, por lo que la microvasculatura de cada tejido pues se encarga de vigilar las necesidades de su área o de su territorio. También vigila la disponibilidad de oxígeno y de otros nutrientes, la acumulación de dióxido de carbono y también de residuos, y a su vez todos ellos actúan directamente sobre los vasos sanguíneos, los dilatan y los contraen. Esto para controlar el flujo sanguíneo local con precisión hasta el nivel requerido para la actividad tisular. 2. El gasto cardíaco se controla principalmente por la suma de todos los flujos tisulares locales. Aquí lo que nos dice es que cuando